Hoy toca evangelización en Macedonia. Hoy vamos a estudiar verdad central. El ministerio de Pablo en Macedonia ilustra que un testimonio efectivo lo logran quienes responden al llamado de Dios, haciendo a un lado sus propios planes para cumplir los de Dios. Y el versículo clave está en Hechos 16:10. Recuerden anotarlo. Y dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que anunciemos el Evangelio. Entonces, hoy toca evangelización en Macedonia. Hoy estudiaremos primero, Pablo pasa a Macedonia, que está en Hechos 16, versículos 9 y 10. Segundo, ministerio de Pablo en Filipos, que está en Hechos 16, 25 al 31. Tercero, Pablo y Silas en Tesalónica, que está en Hechos 17, 2 y 4. Y por último, Pablo y Silas en Berea, que está en Hechos 17, 11 y 12. Entonces vamos a parar con el primer punto. Pablo pasa a Macedonia. Al hacer planes para el segundo viaje misionero, Pablo tuvo un fuerte desacuerdo con Bernabé sobre Juan Marcos. Pablo no quería llevarlo, Bernabé sí. Como resultado del desacuerdo, se formaron dos equipos misioneros. Pablo llevó consigo a Silas, mientras Bernabé escogió a Juan Marcos. Pablo y Silas pasaron por Asia Menor, confirmando las iglesias organizadas en el primer viaje. Timoteo se unió al grupo en Listra, siguiendo la dirección del Espíritu Santo. El equipo misionero llegó a Troas, sobre la costa del mar Egeo, en el extremo noroeste de Asia. Es un gran recorrido largo. Entonces dice Hechos 16:9. Y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión. Lucas enfatiza a través de los hechos la dirección del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. A Pablo se le prohibió 2 veces su intento a ministrar en provincias de Asia Menor. Ahora recibe luz verde por medio de una visión de noche. Había 3 en el equipo, pero fue Pablo quien recibió la visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole. Se ha hecho muchos esfuerzos para identificar a la persona que se le apareció en la visión. La mayoría opinan que Lucas mismo. Algunos explican que ya era creyente y conocido de Pablo de antes. Quizás cuando aquel estudiaba medicina en Tarso, no dejan de ser conjeturas interesantes sin confirmación. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Por medio de esta visión, Dios daba direcciones claras y específicas a su siervo, que estaba pronto a obedecer. Una traducción más literal sería: habiendo pasado por Macedonia, ayudamos sin demora. La ciudad importante más próxima en Macedonia era Filipos. Hay una cosa muy importante, y es que ahí podemos mirar todas las cosas que Pablo pudo hacer en la vida cristiana, porque Pablo es una persona muy humilde y él dice: si en visión no lo sé, si en el Espíritu no lo sé. Entonces aquí vemos una de las formas en que Dios le hablaba a su siervo Pablo, mostrándole lo que tenía que hacer. Pasa a Macedonia, porque es necesario que nos ayudes. En fin, lo apremiaba en las cosas que él tenía que hacer. Por eso cuando uno ve ya en uno ve la formación de la iglesia. La formación de la iglesia, ¿quién la tomó? La voluntad del apóstol Pablo.
Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En cuanto a la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia. Pablo recibió la dirección del Señor en el momento preciso, no antes. Por primera vez, los Hechos, Lucas usa la primera persona plural. Procuramos, indicando que él mismo se unió al equipo, ahora compuesto de Pablo y 3 ayudantes, Silas, Timoteo y Lucas, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles. A mí también me llamó la atención eso cuando dice ahí que cuando vio la visión enseguida procuramos, no era Pablo el que estaba hablando. Entonces uno se va al escritor que escribió eso, porque dice hemos, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Este doctor, que era un médico, Lucas era un médico, iba en esa misión junto con Pablo. Solo Pablo recibió la visión, pero los demás aceptaron su experiencia como la voluntad de Dios para el grupo. Generalmente Dios manifiesta su voluntad a una persona y los demás lo aceptan si tienen confianza en esa persona. Nos había llamado, se traduce de un verbo que quiere decir nos habían llamado así. Anunciarles el Evangelio se traduce en un verbo griego, euborizamai, que significa evangelizar. Pablo y sus 3 ayudantes llegaron a Filipos y no hallaron una sinagoga. Descubrieron a Lidia y a algunas mujeres en una reunión de oración al lado del río. Algunas aceptaron el Evangelio y fueron bautizadas. Luego surgió una reacción del pueblo contra los misioneros por haber liberado a un joven de un demonio. Por esto fueron azotados y encarcelados. El Evangelio nunca es un color de rosa. Siempre vamos a tener problemas con la gente que no quiere recibir la palabra del Señor y que van a tomar mal cualquier cosa que uno te vaya a decir. Pero la palabra del Señor siempre nos está advirtiendo que el Evangelio no es color de rosa. Así es. Pues se me olvidó cambiar el título. Ministerio de Pablo en Filipos. Siguiente. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, habiendo sido azotados y puestos en el cepo con muchos motivos para quejarse y sentirse abandonados por el Dios a quien servían. Estos 2 misioneros manifestaban gozo y alababan a su Dios, literalmente orando, cantando himnos o salmos a Dios. Su oración expresaba por medio de los salmos que cantaban. Y los presos los escuchaban. Los 2 verbos del tiempo imperfecto, cantaban y escuchaban, describen acción continua. Los misioneros cantaban y los presos escuchaban atentamente, palabra por palabra, este sonido, por cierto, extraño en la cárcel. Tertuliano decía que las piernas no sienten nada en el cuerpo cuando el corazón está en el cielo. Así es. Luego dice Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. La magnitud del terremoto, sismo, del griego seismos, se indica que el efecto que tuvo en los cimientos sacudidos todos juntos
fue una intervención de Dios, inesperada e impactante. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Hubo varios milagros en este episodio. Puertas abiertas, cadenas desatadas. Sí, pero con todo, nadie fue muerto ni herido. Faltaba saber cuál de las puertas de las cadenas se soltó, la afirmada a la pared o a la mano. Luego dice Hechos 16:27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, parece que mientras Pablo y Silas cantaban, el carcelero dormía en la entrada de la cárcel. El ruido del terremoto lo despertó. Vio las puertas abiertas y pensaba que los presos se habían escapado. El rigor de la ley romana demandaba que si un carcelero dejaba escapar a un preso peligroso, pagaría la pena capital. Por eso sacó su espada y estaba a punto de matar. Sabía que iban a matar por causa de todos los que escaparon. Luego dice Hechos 16:28. Mas Pablo clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pero Pablo gritó a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Probablemente donde estaba Pablo había más oscuridad, y el carcelero no pudo ver a los presos. Sin embargo, desde adentro Pablo pudo ver a través de las puertas abiertas el lugar donde estaba el carcelero, donde sí había algo de luz, y pudo ver sus acciones. Probablemente la influencia de Pablo que los otros presos no escaparan, o quizás por estar aturdidos. Luego dice Hechos 16:29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cómo sería ese susto de la que había pasado que las puertas estaban abiertas? El susto debe ser muy grande. Él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas, pidiendo luces, plural en griego, varias lámparas o antorchas para ver con claridad cuál era la situación. Luego dice Hechos 16:30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sacándolos afuera, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Probablemente el carcelero aseguró a los otros presos y luego sacó a Pablo y a Silas afuera de la celda de más adentro. Sin lugar a dudas, ser salvo tiene referencia a la salvación espiritual y no a una salvación de peligro ante las autoridades romanas. Quizás había oído el mensaje de Pablo y sus compañeros predicaban antes de ser tomados presos, a su testimonio en la cárcel, o el de la joven que fue librada del espíritu de adivinación. En todo caso, sabía que ellos ofrecían salvación por medio de Jesús. Hay algo que me gusta a mí, es que parece ser que como que los carceleros vivían ahí mismo, porque luego dice que en su casa, entonces, y todo su familia como que estaba también ahí, como que los sacó allá a la casa y ahí no quedaba también la casa. En muchas ocasiones que el carcelero dijo que él estaba también en su casa y resulta que era la casa. Durante estos eventos se da cuenta cómo en la manifestación del Señor, en cómo se nos camina todo de manera muy especial. Pero lo importante de todo esto es cómo nosotros como siervos de Dios tomamos los mensajes del Señor, que Pablo dice: nos vamos para tal lugar, nos vamos para el otro, ven, acompáñanos, pero entonces en cada ciudad donde llegaba había un problema por el evangelio que se predicaba, había una situación, los apoyaban, los encarcelaban.
iba a suceder algo por la fe que tenían. Entonces miren el evento en la casa. ¿Qué pasó esa casa? Un terremoto. Nosotros nos hemos dado cuenta de lo que ha pasado con tantos temblores en estos días, ¿cierto? La gente se asusta, corre, se caen las casas y todo. Y la forma de actuar de una persona ante un evento de un fenómeno natural es impredecible. Todos reaccionamos de diferentes maneras. Sin embargo, miren lo que pasó allí en la casa. Hubo un terremoto. Ellos estaban encarcelados con sus pies y sus manos. Y esos cercos se abrieron de una manera increíble. O sea, el terremoto fue tanto que todo se abrió. O sea, el Señor, todo se abrió y ellos no se salieron corriendo mismo. Se quedaron allí. Porque miren que ellos estaban entendiendo cuál era la voluntad de Dios. Dios no hago ustedes, sino sabemos porque se abrió esto, nos vamos. ¿Cierto? Ese es el pensamiento de nosotros como humanos. Ellos se quedaron allí. Y el carcelero despertó en medio de esto y dijo, me voy a matar porque a mí, o sea, me matan a mí primero por haber dejado de la respuesta. ¿Qué hizo Pablo? Y le clamó y dijo, no hagas tal mal, no te vayas a matar. Entonces, hay una oportunidad de testificar que tenemos un Dios grande. Y ese carcelero recibió a ese Dios y su familia también. Entonces, tuvo una oportunidad, fue completa. El Señor dice hasta por una vida que crea en el Señor, que le siga, que le obedezca. Por esa se hace lo que el Señor hace cantidades de cosas. Entonces, miren que el Señor nos toca la puerta, ¿cierto? Tocó la puerta del carcelero, hubo el evento, ese ministerio que estaban haciendo ellos en Filipos era muy especial, pero con agravantes como todos los impedimentos que ellos tenían. Y aún así, no fue tropiezo para que aquellas personas no se vieran la puerta. Luego dice Hechos 16:31. Ellos dijeron, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y serás salvo tú y tu casa. Ellos dijeron, ¿crees en el Señor Jesús? Y serás salvo tú y tu casa. Este es el primer caso de un gentil puro sin ninguna relación con el judaísmo que se había convertido. La única condición que le presentaron fue de creer en el Señor Jesús. El Evangelio había cruzado varias barreras de prejuicio, ya samaritanos, prosélitos, temerosos de Dios. Con este caso queda vencida la última barrera de los gentiles puros. La influencia judía en Filipos era mínima, pues ni había una sinagoga judía allí. Serás salvo tú y tu casa. De ninguna manera significa que la fe del carcelero alcanzaría para la salvación de su familia. Cada miembro de su familia creía. Así es. La salvación es personal, es mi decisión. La única exigencia de la salvación es creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse. Sin esas dos cosas no hay, porque ya en el Antiguo Testamento está escrito que ningún padre morirá por su hijo, ni su hijo por su padre, sino que cada uno morirá por su pecado propio. Entonces, así como cada uno morirá por su pecado, también es el llamado al arrepentimiento. Esto no implica una doctrina que no es que si mi papá es cristiano, entonces yo no soy salvo. No. Usted como individualmente, como pecador, se tiene que arrodillar, pedir perdón al Señor y arrepentirse, creer en Él. Si no, no vas a ser salvo. Tiene que querer recibir al Señor. Luego dice la palabra cree. Cree, dice, la palabra dice, al que cree todo le es posible. Es esa fe tan grande y el Señor creo, como Pablo, que él le hace estoy en la casa y porque Dios es el que tú vas a obrar. Estoy confiando. Y esa confianza plena es lo que hace que el Señor obre, porque dice, Él está depositando la confianza en mí, dice el Señor. Dice, cuando confían en mí, pase lo que pase, el Señor tiene un propósito especial. Tercero, Pablo y Silas en Tesalónica. Pablo y su equipo dejaron la ciudad de Filipos y dijeron, vamos vía Egnatia hasta Tesalónica, unos 150 kilómetros de distancia, un viaje por lo menos de 3 días. Ya era larguito.
Luego dice Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos. Pablo era apóstol a los gentiles, pero aprovechaba la puerta abierta en las sinagogas para anunciar el evangelio a los judíos y proselitos. Por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Su método fue el razonamiento o la dialéctica, término del griego que significa razonaba desde las escrituras, su suprema autoridad. Luego dice Hechos, versículos 3 y 4, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número de mujeres nobles, no pocas. Explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. El participio explicando significa más bien abriendo las escrituras. Demostrando puede traducirse trayendo a la consideración evidencias. Hubo 2 puntos fundamentales del mensaje. Primero, el Cristo debe sufrir. Y segundo, debe resucitar de la muerte. La cruz de Jesús fue un escándalo para los judíos, pero el anuncio de la resurrección suaviza algo, la chocante de la idea del Mesías sufriendo. Pues todos sabemos que solo el hecho de uno mencionar al Señor Jesucristo en algunas personas es una cosa muy fuerte. Y la Biblia nos lleva todos estos pasajes para que nosotros sepamos que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. O sea que el sufrimiento que el Señor tuvo es un ejemplo para que nosotros sepamos que siempre va a haber sufrimiento en llevar las escrituras. Así es. Cuarto, Pablo y Silas en Berea. Por causa de los disturbios que se levantaron en Tesalónica, motivados por la predicación del Evangelio, Pablo y Silas fueron enviados a Berea, a unos 85 kilómetros de distancia. Como era su costumbre, Pablo fue a la sinagoga a predicar. Y luego dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su virtud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es una cosa muy importante. Cada vez que tomamos la escritura para leerla, debemos de analizarla y mirar si lo que nos están diciendo, lo que nos están leyendo, es conforme a la escritura. Porque de eso es que salen tantas enseñanzas erróneas. Y estos, por ejemplo, estos de Berea no eran tan bien. Ellos llegaban y comenzaban y lo que decían tenían que estar en las Sagradas Escrituras para ellos poder creer. Entonces, eso es un ejemplo que nos deja la palabra del Señor para que no le escuchemos a todo el mundo las cosas, sino que nos las lean como están aquí y nosotros leerlas para entenderlas. Es una parte muy importante que queda aquí grabada. Así es. Estos eran más nobles que los de Tesalónica. Lucas compara la naturaleza de la gente de Tesalónica con la de Berea y concluye que los bereanos eran de mejor carácter. El término noble significa bien nacido, pero llegó a referirse a gente que tenía buenos modales o buen carácter, pues recibieron la palabra ávidamente. La nobleza de los bereanos se manifestaba en la recepción del Evangelio con buena gana
con solicitud, pero no ciegamente. Estaban escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Escudriñar traduce un verbo griego que significa preguntar cada detalle. Pablo estaba contento que ellos consideran verificar su mensaje con el Antiguo Testamento. Las únicas escrituras que tenían, uno evita herejías cuando escudriña la misma. No lo pueden engañar a uno. Así es. Luego, Hechos 17:12. Así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. En consecuencia, creyeron muchos de ellos, fueron convencidos de que Pablo exponía correctamente los textos sagrados y respondieron con fe. Y también de las mujeres griegas distinguidas y de los hombres no pocos. Un buen número de los habitantes más destacados creyeron en Jesús. El término griegas probablemente se refiere a las paganas o no judías distinguidas. Traduce el término griego que significa de buena apariencia, por lo tanto, prominentes. Como el caché de la sociedad. Así es. Aplicaciones de estudio. Primero, Dios guía a sus siervos al lugar específico donde deben ministrar, que está en Hechos 16:9. Y dice, entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito del consejo, no podéis ser sanos. Segundo, generalmente Dios comunica su voluntad a un siervo y éste debe compartirla e involucrar a otros. Hechos 16:10. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Tercero, las mejores oportunidades de manifestar surgen en medio de las situaciones más injustas y diversas, que están en Hechos 16 del 25 al 31. Entonces toda multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuarto, la muerte y resurrección de Jesucristo constituyen la esencia irreducible del Evangelio. Hechos 16:3 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y quinto, el creyente debe animar a otros a verificar a base de las escrituras lo que él dice. Hechos 17:11, que dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos